Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. El día de hoy vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿debemos tener fe como niño? La respuesta es no. Y si tu fe es como de niño, debe madurar. La voluntad de Dios es ver que crezcamos en el conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4, Filipenses 1:9. 2 de Timoteo 2:15 nos instruye a estudiar la palabra de verdad para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Sin embargo, hay gente que se excusa para no estudiar la palabra diciendo que supuestamente Dios quiere que tengamos fe como un niño. El problema es que la Biblia nunca dice que debemos tener fe como un niño. Entre otras frases de iglesia acerca de ser como niños están tener corazón de niño o pensar como niño. Ninguna de estas frases se encuentra en la Biblia. Esta teología popular encaja perfectamente en nuestra cultura moderna que enseña a los adultos a abrazar a su niño interior y revivir sus sueños de niño. La espiritualidad como niño perpetúa la idea ficticia de que los niños, de alguna manera, son más nobles, están más cerca de Dios, son más obedientes y que su comportamiento sin preocupaciones y aventurero es más admirable. Si los niños fueran más espirituales, entonces el crecimiento espiritual significa regresar a un estilo de vida como de niño. Sin embargo, la Biblia tiene un punto de vista diferente acerca de los niños, cuya mente es simple. En ningún lugar de la Biblia Dios nos instruye a permanecer como niños. Contrario a las descripciones de una fe como de niño, los niños no son sabios, no pueden entender las cosas como los adultos y no son responsables. Los niños pueden ser llorones, egoístas y rebeldes hasta que se les enseña y maduran. Pregúntale a cualquier padre. Los niños a menudo tienen un comportamiento chiflado y este no es un ejemplo de madurez espiritual. Entonces, ¿por qué Jesús presentó a un niño como objeto de enseñanza para sus seguidores que entrarían al reino prometido? La fe como de niño y otras ideas como esta vienen de pasajes donde Jesús les dijo a sus discípulos que recibieran el reino como niños, o no entrarían a él. Lucas 18:17 nos dice esto, y eso es algo bastante serio. Jesús utilizó a un niño como objeto de enseñanza cuando los discípulos estaban peleándose por quién sería el más grande en el reino. Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fue ahí cuando Jesús llamó a un niño, Mateo 18:2, y dijo en Mateo 18:3 y 4: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La lección a aprender de este niño era humildad. ¿Por qué? Porque los niños tienen la posición más baja en el orden de la creación. Considera esta jerarquía: Dios, ángeles, la humanidad. Hebreos 2, 6 y 7. El hombre es lo más bajo. ¿Y quién en la humanidad es lo más bajo en jerarquía? Los niños, por supuesto. Ellos deben obedecer a sus padres. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Jesús trajo a la persona más baja en posición y dijo: humíllense. La lección de humildad fue enseñada a lo largo del ministerio terrenal de Jesús. Lucas 22:26 dice: sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Mateo 10:24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Marcos 10:43-44: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. La humildad no era meramente una sugerencia para el crecimiento espiritual. Si aquellos bajo el pacto no demostraban humildad y obediencia a Dios, serían los más pequeños en el reino. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pacto garantizaba vida y riquezas mediante la humildad. Proverbios 22:4. Dios les daría gracia si se humillaban a sí mismos. Santiago 4:6. Fue cuando Jesús les mostró la posición humilde y baja del niño que les dijo a sus discípulos en Marcos 9:35: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Santiago, copiando el ministerio terrenal de Jesús, instruye al remanente de Israel fiel, yendo al reino, a que se humillen a sí mismos, como un niño. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Fe como de niño no solo no es bíblico, sino que es el producto de mentes imaginativas religiosas.
Está inspirado según el mensaje del cumplimiento del pacto de Jesús a Israel en los libros del Antiguo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es sino hasta después que Cristo le revela a Pablo salvación por gracia para todos, sin un pacto y sin obras requeridas, Efesios 2, 8, 9, y la humildad es una buena obra. Ahora conocemos que la salvación por gracia no es un juego de limbo viendo qué tan bajo uno puede ir y seguir caminando. Dios ya nos derribó a todos y dijo que no podemos obtener justicia en absoluto, Romanos 3:10. Él quitó la barra de limbo y dijo, se acabó el juego, Romanos 4:5. O confiamos en la completa obra de Cristo o continuamos tratando de ganar nuestra salvación con una actitud humilde y con buenas obras religiosas, y esto último te condena al infierno. Confiar en la completa obra de Cristo es lo que te da vida. No es algo espiritual el tener fe como de un niño, cuando Dios quiere que seamos maduros en nuestro entendimiento. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Efesios 4:13 y 14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La teología popular enseña que la fe debe de ser de mente simple, ignorante e irreflexiva, como un niño. La Biblia, por otro lado, enseña que debemos madurar en conocimiento y entendimiento de la palabra. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.